Todos sabemos que Venezuela es la única selección perteneciente a Conmebol que no ha ido a ninguna Copa del Mundo de mayores. Desde su primera participación en eliminatorias en Inglaterra 1966, exceptuando la eliminatoria a Alemania 74 por una sanción, la Vinotinto no ha podido clasificar a ninguno de estos torneos mundiales. Sin embargo, Venezuela ha participado en otras categorías, ya sea en los Juegos Olímpicos o en categorías menores, representando a Sudamérica en torneos mundiales. Así que si quieres ver las participaciones de la Vinotinto en este tipo de torneos, quédate y vamos a analizarlas. ¡Gol! Comenzamos estos torneos con la participación de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, pero primero tenemos que hablar del preolímpico que los clasificó a estos Juegos Olímpicos. El sexto torneo preolímpico sudamericano se disputó en las ciudades de Bogotá, Cali, Pereira y Barranquilla, en Colombia, entre el 23 de enero y el 15 de febrero de 1980. El primer partido de la Vinotinto fue contra la selección de Brasil en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, perdiendo 2-1 con la Canariña. Luego de esto derrotó a la anfitriona Colombia por 1-0. Después caería con la Argentina por 1-0. Luego goleó a la selección boliviana por 5-1. Perdió con Perú por 2-0 y luego empató con Chile 0-0. Luego de esto Venezuela quedó cuarta con 2 victorias, un empate y 3 derrotas, lo cual le daba 5 puntos. Al principio Venezuela no clasificaría debido a que pasaban los primeros 2. Sin embargo, debido al boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 al que se unió Argentina, Venezuela quedaría como clasificada invitada. Ahora sí nos metemos de lleno a lo que fueron los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Venezuela compartiría grupo con la selección anfitriona, la Unión Soviética, la selección africana de Zambia y la selección de Cuba. El primer partido se jugaría en el Estadio Central Lenin de la ciudad de Moscú, hoy día conocido como el Estadio Luzhniki. El día 20 de julio de 1980, la URSS goleó por 4-0 a la Vinotinto. Luego, el 22 de julio de ese año, en el Estadio SM Kirov de la entonces llamada Leningrado, es decir, hoy día San Petersburgo, la selección cubana derrotó sorpresivamente 2-1 a la Vinotinto. Y luego en el mismo Estadio SM Kirov de Leningrado, hoy día San Petersburgo, Venezuela derrotó por 2-1 a la selección de Zambia, yéndose como tercera de grupo con una victoria y 2 derrotas para dar un total de 2 puntos y como la 12ª selección en tabla general en todos los Juegos Olímpicos en ese año. Ya hablamos de la clasificación de Venezuela a un torneo olímpico, pero ¿y si mejor hablamos de la clasificación de Venezuela a un torneo FIFA? Venezuela clasificaría al Mundial Sub-20 del año 2009 gracias a su participación en el Sudamericano Sub-20 de ese mismo año, jugado en las ciudades de Maturín, Ciudad Guayana y Puerto La Cruz, es decir, la Vinotinto era anfitriona. Se jugaría entre los días 19 de enero y 8 de febrero del año 2009. El primer partido de la Vinotinto sería en el grupo A de la fase de grupos contra la selección de Argentina. Este partido quedó con empate 1-1 gracias a los goles de Salomón Rondón para Venezuela y el Toto Salvio para Argentina. Luego de eso, el día 21 de enero, Venezuela se enfrentó a la selección de Ecuador, con la que empató 0-0. El día 25 de enero se enfrentó a la selección peruana. Venezuela abrió el marcador al minuto 21 con un gol de Ángelo Peña. Luego de eso, Pablo Camacho metió un gol al minuto 51. Juan Barros metió un gol para Perú al minuto 82, pero Jonathan del Valle al minuto 85 daba la victoria por 3-1 a Venezuela. Y en el último partido se enfrentó con la selección de Colombia. Al minuto 41, Salomón Rondón abría el marcador en ese partido del día 27 de enero, mientras que llegaba el gol del colombiano Cristian Nazarit al minuto 63 de penalti. Hay que decir que todos estos partidos se jugaron en el Estadio Monumental de Maturín. Con esto, Venezuela quedó primera con 6 puntos, producto de una victoria y 3 empates sin derrotas. Ahora vamos a hablar de cómo le fue a la Vinotinto en la segunda fase, que compartió con las selecciones de Colombia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.
En su primer partido derrotó por 2-1 a la selección cafetera. Luego de eso cayó 3-0 ante Paraguay y 3-0 ante Brasil. Luego de eso, después de ir ganando 1-0 con un gol de Salomón Rondón al minuto 85, al minuto 92 perdieron la ventaja que tenían con Argentina y sacaron un empate 1-1. La Vinotinto necesitaba sí o sí una victoria contra Uruguay para clasificar, sobre todo después que Colombia le ganara 1-0 a Argentina y Colombia quedara con 6 puntos y Venezuela con 4. Con la victoria que tenían que darle a Uruguay, clasificarían al Mundial Sub-20. Un gol de Sema Velázquez al minuto 14 abría la cuenta para la Vinotinto. Sin embargo, al minuto 45 el Morro García ponía el empate 1-1. Al minuto 53 era Peña el que ponía el segundo gol. Y al minuto 68 Rafael Acosta emitía el tercer gol que sentenciaba el 3-1 y daba una clasificación histórica de la Vinotinto para un torneo FIFA, pues quedó cuarta del torneo y del hexagonal en sí, con 7 puntos, producto de 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Señores, ya no más, ya no más. ¡Vamos al Mundial! ¡Nos vamos a Egipto! ¡Nos vamos a Egipto! ¡Venezuela va al Mundial! ¡Venezuela va al Mundial! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos al Mundial, Venezuela! El Mundial Sub-20 del año 2009 se haría en Egipto. Venezuela jugaría su primer partido en este torneo contra la selección de Nigeria el día 25 de septiembre del año 2009 en el estadio de la Academia Militar en El Cairo. Aquel partido terminó con 1-0 gracias al gol al minuto 45 de Jonathan del Valle. El 28 de septiembre Venezuela jugaría su segundo partido, esta vez contra la selección de Tahití en el mismo estadio, el de la Academia Militar. Sin embargo, no voy a dar tantos detalles, solo voy a decir que el partido acabó 8-0 con hat-trick de Salomón Rondón, hat-trick de Jonathan del Valle, un gol de Velázquez y uno de Rojas. Finalmente, el día 1 de octubre, Venezuela cayó 3-0 contra la selección española en El Cairo, quedando de segunda de su grupo con 6 puntos, producto de 2 victorias y una derrota. En octavos de final se enfrentaría a la selección de Emiratos Árabes Unidos. En el Estadio Internacional Mubarak de Suez, al minuto 12, Salomón Rondón era quien abría el marcador el día 7 de octubre del 2009. Sin embargo, al minuto 22, Ahmed empataba las cosas y al minuto 83, Khalil sentenciaba la victoria de los Emiratos Árabes sobre la Vinotinto, que se despidieron de este torneo de una manera muy buena, llegando a los octavos de final en su primera participación en un torneo FIFA. Y no solo eso, sino que llevaron a una generación de grandes jugadores que darían muchas cosas a la Vinotinto, como lo son Jonathan del Valle, o bueno, Jonathan del Valle no tanto, pero sí Salomón Rondón, que hoy día es el máximo goleador de la Vinotinto. Seguimos con la participación de Venezuela en el Mundial Sub-17 de 2013 en Emiratos Árabes. La participación de Venezuela en este Mundial fue gracias a su clasificación en el Sudamericano Sub-17 del 2013 que se jugó en Argentina. Su primer partido lo jugó el día 4 de abril de este año contra la selección de Ecuador, a la que le ganó por 1-0. Luego de eso cayó por 3-0 contra la anfitriona, empató a 0 con Colombia y también empató a 0 con Paraguay, clasificando como tercera con 5 puntos, producto de una victoria, 2 empates y una derrota. En la fase final jugaría contra las selecciones de Paraguay, Brasil, Perú, Uruguay y de nuevo Argentina. En su primer partido con Paraguay ganó por 1-0 con un gol de Ponce. Luego empataría sorpresivamente con la selección de Brasil por 1-1. Después derrotaría por 2-1 a la selección de Perú y empataría con Uruguay 1-1. Venezuela estaba ya prácticamente clasificada en el Mundial e incluso tenía expectativas para ser campeona. A la última fecha, Venezuela se enfrentaba con Argentina. Si Venezuela ganaba, era campeona de este torneo. Sin embargo, si Venezuela empataba o perdía, la campeona era la selección de Argentina. Al minuto 15, Ponce daba la alegría a la Vinotinto, que iba ganando por 1-0. Luego de eso, al minuto 19, el jugador Suárez daba el empate 1-1 a favor
ni ninguna selección. Y al minuto 72 era Suárez, de nuevo, el que le daba la victoria para Argentina por 2-1. Sin embargo, al minuto 90, Peña metió un gol de la esperanza para Venezuela, pero igualmente esto no valió de mucho. El empate fue 2-2 y Venezuela quedó segunda en la tabla con 9 puntos, producto de 2 victorias y 3 empates. Al igual que Argentina y Brasil, solo que Argentina tuvo diferencia de gol de +4. Cabe decir que Venezuela y Brasil también tuvieron una diferencia de gol igual de +2. Sin embargo, Venezuela tuvo 7 goles a favor y Brasil 6. Por lo tanto, Venezuela clasificó como segunda de este torneo a la Copa del Mundo Sub-17. Y esta es la postal que va a quedar para el recuerdo, con esa medalla de subcampeones. Pero para nosotros son los campeones de eso, nuestra Vinotinto es la campeona sentimental de este sudamericano. Felicitaciones a la selección de Venezuela. Fuerte Claro que sí, el aplauso también desde acá para los subcampeones del torneo. Vamos arriba, Vinotinto. Convocamos ahora a Franco Acosta de la selección. Sin embargo, allí su participación, sinceramente, fue pésima. En los Emiratos Árabes Unidos perdió su primer partido 2-1 contra la selección de Túnez. Luego de eso perdió 3-1 contra Japón y luego de eso perdió 4-0 contra Rusia. Venezuela quedó última de su grupo y como una de las peores 4 de todo el torneo. Por último, vamos a hablar de la clasificación de Venezuela al que prácticamente es el mejor torneo de su historia, el Mundial Sub-20 de Corea del Sur en el año 2017. El primer partido de la Vinotinto fue en el Grupo B ante la selección de Uruguay, contra la que empataron 0-0. Luego de eso empataron 1-1 con Perú, luego 0-0 con Bolivia y luego 0-0 con Argentina. Venezuela clasificó de tercera al hacer solo 4 puntos gracias a 4 empates. Y Bolivia también tuvo 4 puntos, solo que Venezuela tuvo una diferencia de gol de 0 y Bolivia una de -5. En la fase final Venezuela se enfrentó con la selección colombiana. El partido quedó 1-1 gracias a los goles para la Vinotinto de Soteldo y para la selección Colombia de Juan Camilo Hernández. Luego se enfrentaron a la selección de Ecuador en un emocionante partido. Al minuto 39, Yángel Herrera abría el marcador para la Vinotinto. Al minuto 52, Soteldo metía el 2-0. Ronaldo Chacón metía el 3-0 al 55 y Sergio Córdoba el 4-0 al 61. Sin embargo, Pervis Estupiñán metía un gol para Ecuador, lo cual daba el 4-1, y otro gol de Brian Cabezas daba el 4-2. Al final Venezuela terminó ganando por este resultado. Luego de esto la Vinotinto se enfrentó a la selección de Brasil, contra la que perdió por 1-0 gracias al gol de Viseu. Luego se enfrentó a la selección de Uruguay, que a la postre fue campeona. De manera inesperada Venezuela le ganó a los charrúas con goles de Mejías, Soteldo y Ronaldo Chacón. En la última fecha la Vinotinto se enfrentó a la selección de Argentina y cayó por 2-0 con 2 goles de Lautaro Martínez. Con esto Venezuela quedó tercera y con 7 puntos, producto de 2 victorias, un empate y 2 derrotas, clasificando a la Copa del Mundo Sub-20 de 2017. Su participación en esta Copa del Mundo se puede decir magistral en todo el sentido de la palabra. Su primer partido fue en el Estadio Mundialista de Daejeon el día 20 de mayo del 2017 contra la selección de Alemania. Al minuto 51 Ronaldo Peña metía el primer gol y al minuto 54 era Sergio Córdoba. Luego de esto, el día 23 de mayo, se enfrentó contra la selección de Vanuatu y mejor ni hablemos, pues tenemos que hablar de una goleada de 7-0. Un dato sobre este partido es que Wilker Fariñez hizo un gol de penalti, siendo el primer y ojo si hasta el único arquero que ha hecho un gol en una Copa del Mundo Sub-20. Luego de esto, el 26 de mayo se enfrentó con la selección mexicana y un solo gol de Sergio Córdoba al minuto 33 dio la victoria a la Vinotinto. Con esto Venezuela clasificó de primera con 9 puntos producto de 3 victorias, haciendo 10 goles y sin recibir ni un solo gol. En octavos de final se enfrentó en el Estadio Mundialista de Daejeon a la selección de Japón. Un partido que quedó 0-0 y que tuvo que irse al tiempo extra. Al minuto 108, Yángel Herrera metió el único gol del partido,
lo cual le dio la victoria 1-0 a la Vinotinto y la clasificación a los cuartos de final. En esta ronda se enfrentó a una selección muy difícil, los Estados Unidos. De nuevo el partido quedó 0-0 y tuvo que irse de nuevo a la largue. Al minuto 96 Adalberto Peñaranda metió el primer gol, lo cual daba el 1-0, y al minuto 115 era Nahuel Ferraresi el que metía el 2-0. Al 117 Evo Bis metía el 2-1 para los Estados Unidos, pero esto no sirvió y Venezuela ganó por este resultado, 2-1. En semifinales se fue al estadio mundialista de Daejeon para jugar con la selección de Uruguay, la selección charrúa, a la cual Venezuela ya le había ganado 3-0 en el Sudamericano. El partido empezó gracias a un gol de Nicolás de la Cruz, ya iba 1-0. Sin embargo, al minuto 91, cuando parecía que Uruguay podía llegar a la final del mundo, Samuel Sosa hace un golazo de tiro libre que deja atónitos a los uruguayos y festejando a la Vinotinto. Luego de esto nos fuimos a los penales, donde Venezuela ganó 4-3 gracias al último penalti de De la Cruz, que lo falló, pues lo tapó Wilker Fariñez. En la final se enfrentarían contra la selección de Inglaterra en un partido vibrante que quedó por 1-0 gracias a Calvert-Lewin. Hay que decir que de hecho Venezuela se comió un penalti gracias a Peñaranda. En este partido en el Estadio Mundialista de Suwon acabó la historia de la Vinotinto, que hizo historia de una manera muy épica. De hecho, esta generación de jugadores fue muy buena dentro de todo, pues por ejemplo tuvieron uno de los goleadores de todo el torneo, Sergio Córdoba, que hizo 4 goles, solo detrás de Ricardo Orsolini de Italia y empatado con varios jugadores, y tuvieron al balón de bronce del torneo, Yángel Herrera, y además que tienen jugadores que pueden destacar y que ya han destacado, como es el ejemplo de Yángel Herrera, Jefferson Soteldo, Adalberto Peñaranda, aunque bueno, más o menos, Jan Hurtado o incluso el arquero Wilker Fariñez, que para muchos ha sido el más destacado de todos estos jugadores, pues de hecho ya ha pasado por la Liga Colombiana, en donde fue muy querido en Millonarios, y actualmente está en la Liga Francesa en el Lens. Wilker Fariñez, carrera corta, De la Cruz, tapó Wilker Fariñez, ganó Venezuela. Venezuela está en la final de la Copa del Mundo, carajo. ¡Vamos, chamo! ¡Vamos, Vinotinto! Y bueno, hasta aquí este análisis sobre todas las veces que Venezuela ha estado en torneos mundiales de fútbol, ya sean de categorías olímpicas o de menores. Espero que te haya gustado este video. Si no lo estás aún, suscríbete y dale like para que podamos seguir haciendo más videos. Comparte este video con tus amigos y nos veremos en un próximo video.